El tema de hoy es la relación que hay entre la iglesia y la sanidad divina. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la que Jesucristo estableció, fue una iglesia cristocéntrica. Ellos no estaban interesados en templos, en auditorios, no estaban pensando en maneras de motivar a la gente o de atraerla para movilizarla. ¿Ellos qué hacían? Ellos predicaban a Cristo y a Cristo resucitado. Y en esa predicación se respaldaba con señales, con prodigios, con milagros. De tal manera que la gente inmediatamente podía darse cuenta que había poder de Dios en la predicación del Evangelio y que podían ser sanados y restaurados. Así comenzó la obra, ¿sí? Teniendo a Cristo como centro. Y entonces era una iglesia llena del Espíritu Santo, que en amor y en poder manifestaba la bondad y la misericordia de Dios. Ese es siempre y ha sido siempre el plan de Dios y la manera de operar de Dios. Él opera desde el amor, desde la misericordia, desde la gracia. Y lo primero que conocemos es su bondad para con nosotros. Su bondad, dice, nos guía al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo. Esa es la que nos va guiando hacia allá. Es decir, no es el ser humano quien toma la iniciativa, es Dios quien toma la iniciativa y quien nos acerca a Él. Así actuó la iglesia. Y entonces, ¿qué hacía? La iglesia, a través de los apóstoles, pues perdonaba los pecados de los enfermos, de la gente que oía el mensaje, y con el perdón venía la sanidad, venía la liberación de espíritus malignos que tenía la gente, de la opresión, y todos los que creían comenzaban a vivir el arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es un remordimiento, es un cambio en la manera de pensar. Es tomar conciencia de qué errada estaba mi vida antes de escuchar el Evangelio. Y cómo el Evangelio me mueve a hacer un cambio en mi estilo de vida y por lo tanto todo comienza a ser transformado. Si yo cambio desde mi ser interior, cambian mis relaciones y van cambiando todas las esferas que me rodean desde la fe. Así que esto sucedía. En toda esta obra que estaban realizando ellos, siempre daban gloria a Dios, con una clara visión de extender el reino de Dios y de edificar la iglesia. Es decir, en los inicios de la obra de la iglesia, no, aunque había líderes destacados como Pedro, como Juan y los 12, había otros muchos más que Dios había habilitado y capacitado también para predicar y para que realizaran milagros. Y cada uno de ellos no buscaba ufanarse en sí mismo, decir, pues yo soy más poderoso que tú, o yo tengo más dones que tú. No, todo estaba dirigido a extender el reino de Dios, a darle gloria a Cristo y a edificar la iglesia, que el resultado fuera la construcción de la iglesia. ¿Cómo? Añadiendo cada día más y más y más personas que venían al conocimiento de Dios y cuyas vidas eran transformadas. Esto es lo que al pasar de los años, después del año 100, comenzó a perderse. Y se le empezó a dar prioridad nuevamente a la parte religiosa, porque es una tendencia humana de decir, pues si no vamos a reunirnos, pues hay que ir a reunirnos al templo. Y si no tenemos un templo, pues lo construimos. Y se vuelve más importante el lugar que la esencia del espíritu, ¿verdad? Dice la Escritura que Pedro y Juan, hablando ya de ejemplos concretos de la obra que hacía la iglesia, en Hechos capítulo 3, versículo 6, dice que Pedro y Juan fueron al templo, a la oración, y al entrar se encontraron a un paralítico. Y dice que Pedro le dijo, lo que tengo, o sea, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que este hombre que estaba allí a la entrada del templo se les quedó mirando, esperando recibir algo. A eso lo llevaban, a poder pedir limosna, porque de eso vivía. Y Pedro y Juan lo vieron y entonces declararon la palabra de Dios.
¿Por qué lo hicieron? Pues porque el Espíritu les movió. Es decir, la gracia, la misericordia obró. Este hombre no estaba pidiendo ser sanado, él estaba pidiendo unas monedas, ¿sí? Y Pedro y Juan dicen, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Amor, misericordia, compasión por esas personas. Y entonces pronuncia las palabras de fe y de poder y dice que entonces se levantó y anduvo. Efectivamente, ¿verdad? Fue un milagro. Decíamos que hubo otros hombres como Felipe, que era un diácono, uno de los 7 primeros diáconos que fueron electos para servir las mesas cuando la iglesia estaba creciendo. Este diácono fue transformado en un poderoso evangelista. Y entonces a la hora que empieza la persecución de la iglesia, Felipe es trasladado a diferentes lugares, y en especial aquí Hechos 8, versículos 5 al 7, nos dice lo siguiente. Dice, Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. ¿Qué era lo primero que hacían? Era una iglesia cristocéntrica. Se predicaba el evangelio, se predicaba a Cristo. Y toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe. Y oían y veían los milagros que hacía. Entonces no solamente eran palabras, sino había poder del evangelio. Dice, y muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Eran sanados. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. ¿Dónde empezó la obra? En la predicación del evangelio, como lo hemos visto desde un principio. Es la predicación del evangelio y después vienen las señales y los milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios opera desde la fe de quienes están llevando a cabo la obra y también de aquellos que escuchan. Dice que la gente que hacía, escuchaba con atención. ¿Cómo viene la fe? El oír. El Espíritu, ¿verdad? Es palabra y es vida, llega a sus corazones y entonces hay una respuesta. La fe es la respuesta a la palabra de Dios que fue escuchada y creída. Y entonces la orden, el mandamiento, el milagro sucede porque se coordinan, se entrelazan tanto la palabra que es predicada como la fe del que lo ha escuchado y recibe el milagro que está esperando. ¿Esto fue solamente para los tiempos del inicio de la iglesia? No, esto sigue vigente hoy. ¿Por qué no lo vemos? En eso es de lo que queremos profundizar. Dice otro ejemplo en Hechos 9, versículo 17, Hechos 9, 17 y 18. Hay otro discípulo, este no era diácono, este no era apóstol, era Ananías. Dice Ananías, un discípulo que vivía en la ciudad de Damasco. A este discípulo, mientras estaba orando, Dios le habló y le dijo, ve a tal lugar, porque en ese lugar está un hombre llamado Saulo de Tarso, y quiero que vayas y le des palabra y ores por él para que sea sanado. Y este hombre, que era un discípulo y que había creído, dice, pues yo he oído de Pablo, de Saulo, ¿verdad? Y sé que es un perseguidor de la iglesia, pues si me mandas ahí con él, a lo mejor ahí me van a dar cuello, ¿verdad? Sabía cómo hacía, perseguía a la gente, los apresaban, incluso los mataban. Y dice el versículo 17, Ananías se fue obedeciendo a Dios, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Esta es la consolidación de la conversión de Pablo, ¿verdad? Había estado 3 días en ayuno y oscuridad total, ciego, después del encuentro que había tenido con Jesús resucitado. Y va este hombre, ¿verdad? Un discípulo, no era un apóstol, no mandó a Pedro, no mandó a Felipe o a Juan, mandó a un discípulo que estaba allí en la ciudad de Damasco. Sí, porque un creyente es usado por Dios en las circunstancias que sean, cuando Dios tiene un propósito.
Entonces, si usó a un discípulo, puede usar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Posteriormente ya Pablo y Bernabé emprendieron la obra de la misión, se empezaron a hacer los viajes misioneros, y dice en Hechos 14, versículos 9 y 10, que en Listra, un hombre que nunca había andado, es decir, un paralítico de nacimiento, escuchó la predicación de Pablo, escuchó la enseñanza, y cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que la palabra había producido fe para sanidad en el corazón del hombre, esto es importante. ¿Qué está haciendo Pablo? Predicando. ¿Qué está predicando? El evangelio. Dice, y este hombre está escuchando atentamente. Quien se da cuenta primero es Pablo. El apóstol se dio cuenta que la palabra había producido fe para la sanidad. Es decir, que cada vez que escuchamos palabra de Dios, algo debe producir en nosotros. Y lo primero, pues, es la fe. ¿Sí? Para que actuemos en aquellas circunstancias que es necesario transformar y que no tenemos el control de ellas. Dice, había producido fe para sanidad en el corazón del hombre. Entonces le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Pero Pablo ya se había dado cuenta que tenía la fe. Es decir, que la fe se nota. Que la fe se nota conforme estamos escuchando y recibiendo. Y entonces puede haber señales, puede haber milagros, puede haber respuesta a aquello que estamos esperando. Así que hoy, los que ya estamos en Cristo y los que están llegando a Cristo y los que han estado en Cristo, por la regeneración del Espíritu Santo, Dios nos hace dignos. Dios nos hace dignos delante de Dios. Somos dignos en Jesucristo. Ya no hay nada de condenación, no hay nada de acusación, no hay culpa delante de Dios. Tenemos dignidad, dignidad de hijos delante del Padre, porque hemos sido perdonados, reconciliados, justificados. Esta regeneración por el Espíritu en nosotros nos capacita para recibir, por medio de la fe, lo que Dios tiene para nosotros, lo que anhelamos. Esto es importante en nuestra identidad. Esta es nuestra nueva identidad, hijos de Dios, personas dignas, ya no oprimidas, ya no fracasados, ya no condenados, ya no culpables, dignos de Dios, en el Hijo. No nos ve en nuestra condición humana terrenal. ¿Cómo nos ve Dios el Padre? En el Hijo. Nos ve en Cristo. Nos ve vestidos de Cristo. Eso es lo que nos dignifica. No nuestras obras, no nuestra edad, no nuestra profesión, no nuestros bienes. ¿Qué es lo que nos dignifica? Cristo. Y nos dignifica para recibir y para impartir. Estamos capacitados para recibir en fe aquello que necesitamos de Dios o aquello que ya Dios de antemano decidió darnos, y también estamos capacitados para impartirlo. Lo que de gracia recibimos, de gracia podemos dar. ¿Dónde comienza la obra? Igualmente en el amor. En el amor unos a otros, en perdonar, en sanar. Hablando del perdón, una de las gracias que necesitamos o comprender hasta el alcance que tiene la gracia de Dios en cuanto a perdonarnos, es que nuestra propia naturaleza y nuestra identidad ha de ser afirmada en Cristo para perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces Dios ya nos ha perdonado. Él ya ha hecho la obra. ¿Cómo lo sabemos? Por el Espíritu nos da convicción, por la palabra. Pero muchas veces nosotros hemos estado reteniendo. No nos perdonamos a nosotros mismos porque nos juzgamos moralmente. Tenemos un juicio moral hacia nosotros mismos. Ese juicio moral viene como parte de la naturaleza caída de Adán. Todos estamos en Adán en un principio. No hay ningún ser humano
que no esté en Adán, porque allí viene la herencia de pecado. Allí viene ya en los genes la condenación y la culpa. Y una vez que venimos a Cristo y somos perdonados y justificados, el siguiente paso es que con entendimiento y con revelación nos perdonemos a nosotros mismos. Ya no nos juzguemos, dijo Pablo, ni a mí mismo me juzgo. Mal haría yo que si ya me perdonó el Padre, yo permaneciera enjuiciándome, culpándome. Entonces, ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? Asumir que estoy perdonado. Perdonarme a mí mismo para estar en la capacidad de perdonar a los demás y sanar mis relaciones. Me sano a mí mismo y sano mis relaciones con los demás. Esto es lo que hace la obra de sanidad de nuestras vidas. Esto es sanidad divina por medio de la predicación del Evangelio. Oímos, creemos, recibimos, pero también impartimos. Y esta sanidad de la que estamos hablando, decimos, es una sanidad integral. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, que tiene que ver con la relación con Dios. Alma, que son emociones, pensamientos, voluntad. Y cuerpo, que tiene que ver pues con el cuerpo que portamos mientras estamos aquí en la tierra. Pero no empieza la sanidad en el cuerpo, comienza en el alma, por el Espíritu. Entonces nacemos de nuevo y el Espíritu comienza a operar en nosotros. Y nuestras almas pueden ser sanadas, renovadas, conquistadas para que el cuerpo experimente la salud. Así que las Escrituras pues describen que esta relación con Cristo que hoy tenemos es una relación orgánica. Es una relación orgánica entre Cristo y su iglesia. Es decir, fuimos rescatados, fuimos perdonados, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es el reino de Dios, y somos puestos en Cristo. Dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Es una ilustración que usó Pablo para describirnos cómo es la relación. Esto es lo que nos debe ayudar a comprender qué es la iglesia. La iglesia no es un lugar de reunión. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una institución. Mucho menos es un estado como el del Vaticano u otros. No es eso la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. ¿Qué es? Un organismo vivo. Es un cuerpo. ¿Sí? No es un lugar al que asisto. Es un organismo vivo en el que soy miembro, a donde pertenezco. Soy parte de. Claro que el cuerpo está organizado. Tenemos cuerpos muy organizados, pero no son una organización. ¿Qué miembro del cuerpo se puede separar y seguir viviendo? Ninguno, ¿verdad? Cualquier órgano de nuestro cuerpo, cualquier miembro que lo separamos de la parte vital del cuerpo, se va a secar y se va a morir. Entonces, tenemos que entender que hoy en Cristo somos un organismo vivo, somos un cuerpo. Hay una unión orgánica entre Cristo y su iglesia. La iglesia es Cristo mismo. Y la iglesia, la asamblea de creyentes, es la expresión corporal de Cristo. Somos la expresión corporal, física de Cristo mismo. Porque Él es espíritu. Hoy Él es espíritu. Él es Dios. Omnipresente. Y habita en el corazón del creyente y está también a la diestra del Padre. Y por eso podemos pedir en su nombre, y Él nos prometió que en su nombre Él haría las cosas que le pidiéramos. O sea, ¿cómo sucede todo esto? Cuando nos es revelado Cristo, cuando nos es revelado la iglesia. Entonces podemos experimentar esa sanidad integral y tener una comunión verdadera entre nosotros y con Dios. Esta unión orgánica crea una perfecta unidad de la que predicó Cristo y de la que habló muchas veces. Somos uno con Él. Así lo dice el apóstol Juan en el Evangelio y cita las palabras de Jesús en Juan capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23.
Dice ahí, palabras de Jesús, Él está orando al Padre, está próximo a que sea apresado y sea llevado al sacrificio. Y Él orando al Padre dice, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo estaba Cristo y el Padre? Uno. El Padre estaba en Cristo y Cristo está asimismo en el Padre. Esta es la misma comunión que hoy tenemos tú y yo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Dice, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes son esos unos o ellos? Está orando por los discípulos en inmediato, pero dice ahí en el capítulo 17, y no solamente oro por estos 12, oro también por los que han de creer a través de ellos. Nosotros somos de esas personas que hemos creído a través del mensaje del Evangelio que finalmente llegó a nuestros oídos, porque alguien nos lo compartió, alguien nos lo predicó. ¿Por qué? Porque éramos elegidos de Dios para escucharlo y para recibir la fe y traernos al conocimiento del Dios verdadero e incorporarnos a su iglesia. Es una obra magnífica que rebasa nuestro entendimiento. Y a veces lo limitamos a la asistencia a un lugar. Yo voy a la iglesia X, ¿verdad? Que está en el lugar X o que está en la catedral X. Eso no es la iglesia. Sí, porque ahí la gente entra y sale y sigue igual, ¿verdad? Mientras no está Cristo revelado a sus vidas. Padre, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. ¿Cuándo va a creer el mundo en Jesucristo, en Dios? Cuando seamos uno, en perfecta unidad con Cristo. Cuando la iglesia sea perfecta en unidad con Cristo, el mundo va a creer. Mientras sigamos cada quien con su capillita, cada quien con su denominación, cada quien en sus emociones, pues el mundo no va a ver la diferencia, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues tú tienes tu religión o tu iglesia, yo también tengo la mía. ¿Qué diferencia hay? Tenemos que alcanzar, ¿qué? La perfección en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y escuchen estas palabras, de lo que significa ser uno con Él. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Somos la expresión corporal, física, del Cristo resucitado. Eso somos la iglesia. En sus cartas el apóstol Pablo usa la metáfora del cuerpo para ilustrar la revelación de este misterio. Esto que estamos hoy escuchando y compartiendo es la revelación del misterio de la iglesia. Cristo y la iglesia como una sola unidad perfecta, de acuerdo a la voluntad y el plan de Dios. Y Pablo, para explicarlo en sus cartas, usa esta ilustración y habla de un cuerpo. Y dice, Cristo es la cabeza de ese cuerpo y los creyentes son los miembros de su cuerpo. Cada creyente, de tal manera que cada creyente es valioso. Así como en tu cuerpo el dedo más chiquito del pie, de la mano, la uña, es importante. Todos son importantes, porque todos tienen una función que cumplir. Ningún miembro del cuerpo vale menos que otro. Ninguno es menos importante que otro. Ninguno es más o más valioso que otro, ¿no? Llámese apóstol, llámese pastor, ¿no? Todos somos miembros del cuerpo. Todos tenemos una función y somos importantes. La asignación que Dios nos da puede hacer la diferencia. La madurez que cada quien va adquiriendo en el crecimiento hace diferencias. Pero delante de Dios todos somos uno, iguales en valor, iguales en importancia, iguales en necesidad
dentro del cuerpo. Todos tenemos una función que cumplir dentro del cuerpo. Dice 1 Corintios 12:27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta es la cita clave. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo y cada uno miembros en lo particular. Dice Efesios, en la carta a los Efesios, Pablo confirma estas palabras. Dice el versículo 22 y 23 de Efesios 1. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Cómo la completa? Con su presencia en nosotros. Y a veces pudiéramos tener dificultad para, aún leyendo y escuchando, poder comprender la revelación de este misterio. Pero quiero decirte que la revelación del misterio está en la Escritura desde el principio, desde Génesis. Yo espero que ahorita el Espíritu nos ilumine y nos quede claro esto. ¿Sabes cómo es que pasamos a ser el cuerpo, la esposa de Cristo? Cristo mismo en él. ¿Cómo sucedió con Adán en un principio? Estamos leyendo el libro de Génesis en estos días y en el capítulo 1 y 2 va hablando Dios de cómo fue creando toda la creación. Y en principio habla de Adán, creado como un ser corporativo, es decir, Eva estaba en él. Primero existió Adán, ¿verdad? Primero existió Adán, creó Dios a Adán. Y después le buscó una ayuda idónea. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. ¿Y qué sucedió? Que Dios no encontró junto con Adán la ayuda idónea. ¿Dónde la estaba buscando? No, ¿dónde estaban buscando la ayuda idónea? En los animales de la creación. ¿Recuerdan? O sea, le dijo Dios, llama, ponles nombre y busca la ayuda idónea, el complemento para ti, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dice, y resulta que buscó y no lo halló. ¿Por qué no lo halló? Pues porque los animales son de una naturaleza diferente a la naturaleza humana, que es la corona de la creación. No lo iba a encontrar allá, en los animales. ¿Dónde la encontró? ¿Dónde encontró la ayuda idónea a Adán? Dentro, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hizo dormir a Adán en un sueño profundo y del interior sacó una costilla y formó a Eva y se la presentó. Eva experimentaba, vivía, tenía la misma vida y la misma naturaleza que Adán. La compañera idónea es de su mismo tipo de vida, de su mismo tipo de naturaleza. Dijo Adán, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Varona será llamada, porque del varón fue tomada. Ahora, quédate con esta imagen y trasládala a la cruz con el nuevo Adán. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Hace morir la vieja naturaleza de Adán. Hace morir la carne, hace morir el pecado, la maldad, la perversión, la rebelión, todo aquello que se rebeló contra Dios. Ahí lo llevó Cristo en la cruz. Y de su costado, cuando fue muerto, nació la iglesia. ¿De dónde sale la esposa de Cristo? De Cristo mismo. La esposa tiene la misma naturaleza espiritual del Cristo crucificado y resucitado, vivificado. Allí nace la iglesia. Así como allá en el principio Eva fue sacada de Adán, aquí la iglesia es sacada ¿de dónde? Del costado de Cristo. Para vivir la misma vida de Cristo. Y entonces estamos en Él, pertenecemos a Él porque de Él fuimos sacados. ¿Cómo llegamos a esa condición? Por la revelación de Cristo en nuestras vidas, por medio de la fe en la palabra de Dios.
Amén. Esto fue lo que sucedió y lo que después los apóstoles les explican a las iglesias locales y lo que nos explica hasta el día de hoy las Escrituras a todos los creyentes, que es importante, que es necesario que esta revelación de Cristo llegue a nuestras vidas y podamos no solamente oírlo, sino creerlo y vivirlo, experimentarlo. Así que las iglesias locales operaban en el Espíritu y fueron y debían de ser comunidades de fe y sanación. Las iglesias locales están diseñadas por Dios para ser comunidades de fe y de sanidad, atrayendo a los no creyentes, dando testimonio a los no creyentes. De tal manera que nuestra preocupación no es tanto llevar la información a las personas. Decir, no, pues es que yo no comparto porque pues no me sé toda la Biblia o no me sé los pasajes importantes como para llevarles el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que compartirles? La revelación de Cristo, la vida de Cristo que está en nosotros. Simplemente decirle a alguien, ven y ve, ven a la comunidad de fe y sé sano. Sano primeramente de tu ser interior. Que Cristo te dé vida, porque estás ahorita muerto. Mientras no estás en Cristo, estás muerto en delitos y en pecados, separado de Dios. Pero si vienes y oyes y crees, Cristo te va a dar vida, porque a eso vino Él. Dice Juan 10:10, el ladrón vino a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida, y vida en abundancia, que habla completa, una vida plena. Así que en esta línea que estamos caminando, pues estas comunidades, las iglesias que nos menciona la Escritura, Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, todas estas iglesias locales eran comunidades de fe y de sanidad, a donde la gente acudía después de la predicación del Evangelio y allí eran edificados. ¿Dónde se reunían los miles de creyentes que comenzaron a convertirse? No en los templos, no en auditorios. ¿En dónde se reunían? En las casas y a campo abierto. Y claro, aún cuando todavía estaba el templo, pues seguían yendo al templo. Pero después del año 70 de nuestra era, el templo fue destruido, el templo de Jerusalén. Desde entonces no existió más el templo. Y Jesús lo había profetizado, que así iba a suceder, que de ese templo magnífico no quedaría piedra sobre piedra, porque ahora el templo ya no sería un edificio. ¿Cuál sería el templo? Un templo vivo, Cristo mismo. Y nosotros como piedras vivas, con Él, la piedra fundamental, edificando el templo donde habita la presencia de Dios. Eso es la iglesia universal. Amén. A estas comunidades de fe y de sanidad y de operación para llevar el Evangelio, el Espíritu Santo derramó diferentes dones espirituales. Los dio en aquel tiempo y hoy los sigue dando a los creyentes. Diferentes dones espirituales para beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia. Y entre esos dones están los dones de sanidad. Ahí están los dones de sanidad. ¿Cómo sabes que tú tienes el don de sanidad dado por el Espíritu? ¿O cómo saber qué don tienes? Pues solo actuando, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a nadar? Solamente metiéndose al agua, ¿verdad? Ahí es donde puedes empezar. ¿Cómo sabes que tienes el don de sanidad? Cuando has oído lo que hemos estado predicando, cuando lo has creído y das el paso para decirle a alguien a quien le estás compartiendo la vida de Cristo, si tienes la fe, hoy recibe y sé sano. ¿Lo crees? Es decir, necesitamos la experiencia viva en nosotros.
y movernos en los dones que ya Dios nos ha dado. Y la única manera de hacerlo es haciéndolo. A lo mejor oramos y la persona no sana en ese momento, pero a lo mejor a los 2 o 3 días ya está sana. Es decir, dice Santiago, no hay que dudar. Cuando ores por alguien, cuando ores por ti mismo, no dudes. Porque el que duda, dice, es como las ondas del mar. Pero no dudando nada, Dios obrará. Dice Pablo en 1 Corintios 12:1, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A unos el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, y a otro más el don de hacer milagros. Los dones espirituales son gracias de Dios, es la gracia de Dios manifestada en sus hijos, y son para edificar la iglesia. Los dones no son para que me haga famoso, como gente que sana, ¿verdad? No es para que me sigan las multitudes, o para que se me presenten algunos eventos especiales de sanidad. Todos los dones fueron dados para edificar la iglesia. Cuando nos volvemos a centrar en el hombre, ya nos separamos del plan perfecto de Dios. Se trata de darle gloria a Cristo, al Cristo que nos habita y en el cual vivimos. Y porque finalmente no somos nosotros, aunque hayamos sido el instrumento para orar y bendecir a la persona, quien hace la obra es Cristo, es Dios mismo. Así que como miembros del mismo cuerpo podemos servirnos unos a otros y podemos extender la esperanza y el consuelo a muchos de los que aún no vienen al conocimiento de Dios y que están siendo oprimidos y sufriendo porque están en la naturaleza de pecado. Y aún entre nosotros habrá todavía quienes padezcamos, quienes suframos, porque esto no se termina. Estamos en cuerpos terrenales, estamos en medio de una naturaleza caída y vamos a seguir necesitando. Pero la diferencia es que estamos en el cuerpo y que Dios puede obrar en nosotros. Y que aunque se presente una prueba, podemos ser bendecidos y pasar esa e ir de gloria en gloria, como dice la Escritura. Dice el apóstol Santiago, confirmando estas palabras que ya Víctor leía este pasaje hace un rato. Santiago confirma que la sanidad de los enfermos es parte fundamental del ministerio de la iglesia. Dice ahí en el capítulo 5, versículos 14 al 16, dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Es decir, en la oración, en ese mover espiritual, hay sanidad interior y entonces viene sanidad física y puede ser levantado. Por eso dice el versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y lloren unos por otros para que sean sanados. ¿Dónde está la gracia de Dios para vivir en sanidad integral, para estar en bienestar? Está en la iglesia. Lo que Cristo hizo, lo que los discípulos hicieron después, los apóstoles, y lo que se ha venido haciendo por generaciones, hoy está en la iglesia. El cuerpo mismo de Cristo está dotado, capacitado para sanar dolencias, enfermedades, para liberar. Y yo sé, ustedes saben que suceden milagros, pero a veces nos hemos enfocado más en los milagros que en la transformación de las personas. Entonces se requiere sí que haya el milagro, pero también se requiere que venga la revelación, que Cristo sea revelado, para que se permanezca firme en la iglesia. Y entonces, arraigados y cimentados en amor, como dice la Escritura,
podamos crecer hasta alcanzar la madurez en Cristo. Amén. Las iglesias locales, pues, como comunidades de fe y sanación, han de estar centradas en Cristo para cumplir el papel clave de ayuda, de consuelo, de compasión, de salvación a todas las personas. Sabiendo que aquí, en la iglesia local, las personas pueden encontrar aceptación, consuelo, oración y sanidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí en nosotros. Es Cristo mismo operando aquí con nosotros. Dios aquí se encuentra con los quebrantados de corazón, con los sufrientes, con aquellos que han sido condenados a sí mismos muchas veces por el pecado, y aquí les da perdón, sanidad y descanso a sus almas. Esa es la obra de la iglesia, y esto sucede cada vez que nos reunimos, cuando hemos alcanzado este entendimiento y juntos operamos. Así que nuestra perfecta sanidad y salvación, pues no es completa hoy, pero lo será en un futuro. Es decir, la sanidad no es el propósito en sí mismo de la iglesia. La sanidad es algo complementario, que viene por la predicación del evangelio y la salvación y el perdón de las personas. Allí viene la sanidad. Pero no estamos buscando ser iglesias dedicadas a la sanidad. No sé si me explico. ¿Sí? No es la motivación principal. La motivación principal es la predicación del evangelio. Y como consecuencia de ello, la sanidad. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, renovación, regeneración de cada uno de nosotros. Y en eso la Escritura es muy clara. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 53. 1 Corintios 15, 51, 53. Dice: presten atención que les voy a contar un misterio, dice Pablo. Les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta es una de las promesas de parte de Dios que están faltando por cumplir, pero que si está escrito y todo lo demás se ha cumplido, esto se va a cumplir en su tiempo, en su momento. ¿Qué sucederá? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado hasta entonces, seremos transformados. Es decir, nadie irá a disfrutar del reino de Dios sin ser transformado completamente. Ya sea que hayan muerto, entonces resuciten en cuerpos glorificados como Cristo, o si están vivos, sean transformados sus cuerpos en cuerpos de gloria en Cristo mismo. Y entonces seamos uno solo con Él en el reino de Dios operando. Todos seremos transformados, dice, porque es necesario que lo corruptible, ¿qué es lo corruptible? Lo terrenal. Por eso nuestra sanidad no es completa y perfecta ahora. ¿Por qué? Porque aún estamos en cuerpos terrenales, corruptibles, que se van deteriorando con el tiempo. Esto va a suceder. Pero sí podemos salir adelante del sufrimiento, del dolor, del padecimiento, en el consuelo, la esperanza, la fe que Dios nos da como hijos de Dios. Amén. Dice: esto corruptible se ha de vestir de incorrupción, y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Hacia allá estamos caminando. Ya la vida eterna está en nosotros, pero se ha de llegar a perfeccionar en su tiempo con Cristo. De esto mismo le decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 23. Dice: y no solo la creación gime, porque antes dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice: y no solo la creación, sino también nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. También nosotros hemos de gemir. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, finalmente la redención de nuestro cuerpo. Esa es la que está pendiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será
redimido totalmente nuestro cuerpo. Pero hoy podemos experimentar el amor, la bondad, la gracia de Dios, sanando, restaurando, fortaleciendo, consolando. ¿Cómo? Teniendo el entendimiento claro de esta revelación de Cristo a nuestras vidas. Y caminando en esta fe, ayudándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, nuestras relaciones, nuestro estilo de vida ha de ser transformado para experimentar lo que aquí dice la Escritura. Dice Pablo que en este entendimiento, dice, finalmente no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces no desmayemos. Ciertamente el hombre exterior pues se desgasta, pero el interior, ¿qué está sucediendo? Se renueva, se perfecciona, alcanza el nivel de plenitud al que Dios lo ha llamado. Vamos a estar de pie. Yo espero que hoy nuestro entendimiento de qué es la iglesia y de cómo Cristo opera y Dios mismo en nuestras vidas el día de hoy es con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma gracia y misericordia con la que lo ha hecho desde antes de Cristo y después de Cristo. Es la iglesia quien hoy está en la misión de extender el reino de Dios y de poder llevar sanidad, salvación, consuelo a todos los creyentes, empezando por los de casa, ¿verdad? Porque no podemos llevarle a los necesitados afuera algo que no tenemos nosotros, ¿verdad? Necesitamos experimentarlo, vivirlo, llenarnos de ello. Así como la salvación y el perdón de pecados se recibe por gracia, igualmente así se recibe la sanidad de nuestras almas y cuerpos. No es un derecho a reclamar o a exigir, sino que es un acto de fe en la promesa cumplida por Dios en Cristo. Porque hay quienes a veces enseñan eso, ¿verdad? No, pues tú decreta, tú reclama la promesa. No, no es así. ¿Verdad? Lo entendemos, lo creemos, y esa gracia nos mueve a confiar en Dios. Y por la fe nos apropiamos de la promesa ya cumplida. Ya cumplida. Fue cumplida en la cruz, confirmada en la resurrección, testificada por el Espíritu Santo derramado en la iglesia, en los creyentes, para que desde ahí, como iglesia, como Cristo mismo, hagamos las obras que Jesucristo mismo hizo. Así lo dijo Él. Y aún mayores obras harán, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Quiénes van a pedir? Los que estamos ya congregados en Cristo. Cierra tus ojos. Yo creo que cada uno tenemos algo que pedir. Alguna situación, alguna circunstancia, algo personal. Todos tenemos algo hoy que pudiéramos expresar desde la fe que ha generado la palabra de Dios, la bendición que necesitamos. Personas que venían delante de Jesús en el tiempo de su ministerio, como Jairo, vinieron a buscarle, creyendo sinceramente que Dios podía sanar, que Jesucristo podía sanar. Jairo vino y le dijo a Jesús: mi hija está muriendo en casa, una muchacha de 12 años. Ven a mi casa para que ores por ella y yo sé que sanará. Él tenía la convicción de que si Jesús iba a su casa, sanaría. Hoy necesitamos esa misma convicción por la palabra oída. Es decir, lo que yo hoy necesito, lo que Dios me ha revelado de la palabra,
yo lo creo. Y voy a recibirlo y aplicarlo a mi circunstancia. Cuando ya Jesús iba acompañando a Jairo rumbo a su casa, vino otra mujer y tocó a Jesús. Y era una mujer enferma ya durante mucho tiempo. Y Jesús se detuvo ante la desesperación de Jairo de lo que estaba sucediendo en su casa. Y Jesús se detuvo y atendió a aquella mujer que había sido sanada en ese momento por haber tocado solamente el manto de Jesús. Y en eso llegaron otras personas y le dijeron a Jairo: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya regrésate a tu casa, porque el duelo y el luto ya empezó. Y Jesús escuchó esas palabras que le dijeron a Jairo y le dijo: Jairo, no temas, solamente cree. Esto que estoy diciendo son voces que a veces llegan a nuestra vida. A veces tú estás ya en el punto de recibir finalmente ese milagro, aquella bendición que has estado anhelando, pero vienen otras voces, a veces de personas, a veces es la voz interior que te genera temor, que te genera duda, y dices: no, esto no se va a poder. Dios realmente todavía no me va a hacer ese milagro, y comienzas a dudar, a temer. ¿Qué dice el Señor hoy? No temas, solamente cree, solamente cree. Pide al Señor ahí, desde el fondo de tu corazón, por esa circunstancia, por esa necesidad, con una fe firme, segura. Padre, gracias te damos, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y hoy hemos recibido palabra viva, palabra de Dios. Padre, que esta palabra purifique nuestro ser interior, renueve nuestras mentes y pensamientos, Señor. Y en esta circunstancia que cada uno tiene presente en este momento, te rogamos, Señor, obres conforme a tu gracia, tu poder, tu bondad y misericordia, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, y estamos reunidos en tu nombre. Y escrito está que reunidos en tu nombre, todo lo que pidiéramos nos sería concedido, Señor. Cúmplase tu palabra en la vida de cada uno de los que están hoy necesitados, Señor. Cúmplase, Señor. Haya sanidad, haya libertad, haya consuelo, nuevas fuerzas, la paz interior que cada uno necesita. Amplía la visión, Señor, para las cosas que vienen delante, confiando totalmente en ti, Señor. Sean renovados los pensamientos, las emociones, y la fe sea hoy fortalecida firmemente, Señor. Recibimos de tu gracia, recibimos de tu bondad, de tu amor y de tu poder, Señor. Sea transformada esa situación de opresión en libertad, en paz, en gracia, en bendición. Porque así está escrito. Tú dijiste, Señor, que nos bendecirías y seríamos de bendición. Hoy recibimos el bien tuyo, todo el favor tuyo, Señor. El poder de la bendición que cancela toda maldición sea sobre nuestras vidas. Que quita toda opresión, que sana y transforma, sea sobre nosotros. Y nos extendemos para bendecir a todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Somos bendecidos para ser de bendición también a otros. Así sea en el nombre de Jesús. Amén.